Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les guarde y les bendiga. En este día que comienza, pues tenemos el gusto de predicar la palabra de Dios. Y recordando las palabras que nos dice 2 de Pedro 3, 9 y 10, dice así la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor nos quiere dar la salvación. El Señor quiere que todos nosotros procedamos a ese arrepentimiento. El Señor nos otorga su gracia. El Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos un examen moral de nuestra vida y empecemos a ir cambiando de las malas costumbres. El Señor quiere que este mensaje sea proclamado a nivel mundial. El Señor quiere que cada uno de nosotros adquiera la responsabilidad de predicar este mensaje a nivel mundial. El Señor quiere que este clamor se convierta en un fuerte clamor. El Señor quiere que no seamos egoístas y hagamos participantes a todas las personas de esta gracia que Dios extiende ante todo el mundo. Pero muchas personas hoy en día quieren eximirse de su responsabilidad. No quieren hacer las cosas correctamente. Y me recuerda la prédica de Jonás. Me recuerda la prédica de Jonás, que en un momento, pues a Jonás se le dio una responsabilidad de ir a una ciudad que era Nínive. Una ciudad que era fundada en la orilla fértil del Tigris. Poco después de la dispersión iniciada en la Torre de Babel, había florecido a través de los siglos hasta llegar a ser una ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Era una ciudad que prácticamente estaba cerca de lo que era la Torre de Babel, la extinguida Torre de Babel. Habían costumbres malas. Nínive significa la ciudad de Ninos, la ciudad de Nimrod. Y a Jonás, pues la responsabilidad le cayó para que fuera a predicar a esta ciudad. Él tenía que hacer la voluntad de Dios, pero en lugar de hacer la voluntad de Dios, pues quiso hacer la suya. El Señor le dijo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Dice así Jonás 1:1-2. Pero el profeta pensaba en las dificultades, en las imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado. Se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento y se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente, y también conocía su corazón. Mientras Jonás vacilaba y seguía dudando, el enemigo le abrumó de desaliento y el profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y dice que fue a Jope, encontró un barco a punto de zarpar y pagó su pasaje y entró en él para irse con ellos. Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios. Jonás decidió hacer su voluntad. Jonás no quiso seguir lo que Dios determinaba con su palabra. ¿Con cuántas veces esta historia nos desnuda a nosotros mismos? ¿Cuántas veces tenemos un Jonás dentro? Cada uno de nosotros pues nos eximimos de la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y queremos buscar nuestro propio bien, nuestra propia comodidad, nuestro propio bienestar, hermanos. Si este profeta hubiese obedecido sin vacilación,
se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás, aún así en las horas de desesperación. Y el Señor pues le dio una serie de pruebas y providencias extrañas. Tenía que trabajar en Él y revivir su confianza en Dios. Y que recordara siempre que Dios tiene un poder infinito para salvar. Si cuando recibió el llamamiento Jonás se hubiese detenido a considerarlo con calma, podría haber comprendido cuán insensato sería cualquier esfuerzo de su parte para escapar a la responsabilidad puesta sobre él. ¿Con cuánta frecuencia hoy los cristianos piensan así? Sé que en los últimos tiempos pues debemos abandonar las grandes ciudades porque se han convertido en una trampa para muchas personas por tanta inmoralidad y tanta droga y tantas situaciones que se dan en ellas. Pero esto no puede ser un pretexto para irnos huyendo de nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos que hacer conciencia que servimos a un Dios verdadero y el Señor nos encomienda que prediquemos el mensaje de salvación. Es cierto, pudiéramos ubicarnos en lugares cerca de las ciudades para sembrar y cosechar nuestros alimentos porque en algún momento tal vez esto va a hacer falta en nuestra vida por las consecuencias del tiempo de angustia que se nos avecina. Pero debemos ser sensatos y recordar que el trabajo hacia Dios es lo primero que debemos hacer. Muchos cristianos hoy en día, sin señalar a nadie, están buscando la selva, están buscando ya prácticamente la jungla, hacerse personas nómadas en esos lugares, hacerse personas independientes y librarse de la responsabilidad de predicar el Evangelio. Queridos hermanos, esto es un error. Debemos servir a aquel Dios que murió por nosotros y también exhibir el amor al prójimo predicándole un mensaje. Esto es un total error, porque tal vez estamos como los discípulos que tenían una visión limitada. Tal vez queremos pensar solamente en el bienestar de nosotros y eso nos convierte en egoístas. Y recordemos, ningún egoísta entrará al reino de los cielos, queridos hermanos. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Entonces Dios permitió que una tempestad se diera en esa barca. Y que los mismos marineros que solicitaban ayuda a dioses paganos, ya que no conocían la verdad de Dios, le dijeran a Jonás: ¿qué haces tú, dormilón? ¿Qué estás haciendo, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Estos hombres en su ignorancia sabían que había tal vez un Dios, pero no lo conocían. Mas Jonás, que era el que conocía a Dios, estaba durmiendo en la barca. ¿Con cuánta frecuencia pensamos que conocemos a Dios y realmente estamos durmiendo? ¿Con cuánta frecuencia pensamos que estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo lo incorrecto, haciendo apariencia de santidad, pensando que decimos conocemos a un Dios cuando no lo manifestamos en nuestra vida, poniendo nuestra confianza en Él? Esto es así, lamentablemente. Tenemos un Dios no para hacer apariencia nosotros de que conocemos un Dios, sino para vivir una vida en comunión con Él, mostrándole al mundo la senda. Por eso es que somos iglesia, porque Dios nos ha llamado a dar luz. Pero muchas personas que se llaman iglesia en estos momentos, en lugar de dar luz, huyen. Dios estableció la iglesia para dar luz y la luz se tiene que dar en el momento de la mayor oscuridad en este mundo. No para que salgamos huyendo a las montañas.
Es cierto, debemos cosechar, debemos sembrar en el campo, de la ciudad al campo, pero en ningún momento dice de la ciudad a la selva. No nos eximamos de nuestras responsabilidades. Dios es un Dios justo, omnipotente, omnisapiente, y Él sabe que necesitamos llevar un mensaje de salvación a este mundo. Y lo mismo le pasó a Jonás. Jonás, en lugar de ir a Nínive, se fue para Tarsis. Hoy en día los cristianos están yéndose para Tarsis. Los marineros se dieron cuenta después, porque por él mismo, ellos se dieron cuenta de que él rehusaba hacer la voluntad de su Dios. Él expresó que él servía al Dios poderoso, al Dios que creó los cielos y la tierra. Entendieron que huía de delante de Jehová, porque él mismo lo había declarado. Él mismo le respondió: tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres pues dudaron en hacer eso, porque tenían temor a este Dios, quizás más que Jonás. Y entonces dice que clamaron a Jehová diciendo: rogádmote ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y dice que tomaron a Jonás y lo echaron a la mar. Y la mar se quietó de su furia. Jonás, sin saberlo, dio un testimonio especial a estos hombres que no conocían a Jehová. Cuando la mar se quietó, mientras Jonás estaba a la deriva en el mar, estos hombres vieron que Jonás servía a un Dios verdadero. Y por el desacato de él, habían pasado todas estas situaciones. Estos hombres se convirtieron a Dios, al verdadero Dios, y se dieron cuenta que Jehová es el creador de los cielos y la tierra. Entonces Dios permitió que un gran pez tragase a Jonás. ¿Con cuánta frecuencia nos encontramos en nuestra vida? Un gran pez. Las tribulaciones, las pruebas, porque no queremos hacer la voluntad de Dios, queridos hermanos. Con cuánta frecuencia somos tragados por ese pez en nuestra vida, porque no hacemos lo que nos corresponde, no hacemos la voluntad de Dios. Queremos seguir nuestra propia justicia, cuando nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Queremos hacer lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo digo, y no lo que está escrito. Esto fue lo que le sucedió a Jonás. Y Jonás dijo: dentro del vientre de la ballena clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. El vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Echásteme en lo profundo, en medio de los mares, y rodeáme las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, y yo dije: echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Tremenda oración de Jonás, una oración de arrepentimiento. Quizás en estos momentos estás pasando por una tribulación. Quizás tu vida está en una oscuridad total, como se sintió Jonás, en ese día. Pero recuerda que él tenía la fe y decía: mas aún veré tu santo templo. Las aguas rodearon hasta el alma a Jonás. Lo rodeó el abismo, pero aún así mantuvo su fe en Dios. Cuando su alma desfallecía, se acordó de Jehová. Así debemos ser nosotros, queridos hermanos, a pesar de la tribulación que pases en este tiempo. Recuerda que hay un Dios poderoso. Me parece que este mundo desfallece por falta de fe en Dios, por tanta corrupción, porque el mundo se ha olvidado de Jesús. Pero tenemos que recordar, como dice Salmos 3:8,
que Jonás había aprendido que de Jehová es la salud. ¿Quieres tener salud? Ve a Jehová. ¿Quieres tener empleo? Ve a Jehová. ¿Quieres guardar los mandamientos de Dios? Ve a Dios y pídele para que Él te dé la fuerza para que tú puedas guardar los mandamientos del Señor. ¿Quieres hacer las cosas bien? Procede de arrepentimiento. Apártate del pecado y alcanzarás misericordia. Eso es una promesa de nuestro Dios. Dios quiere que hagamos las cosas bien, que empecemos a reconocer su gracia, a arrepentirnos, porque el Señor es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Jonás fue librado de los peligros del hondo del mar y fue arrojado en tierra seca por ese gran pez, porque Dios así lo permitió. Entonces Jonás no se detuvo, ya no dudó, sino que obedeció sin vacilar. Y se levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, como dice Jonás 3:1-3. Y Jonás llegó a Nínive, y en esa ciudad, que era una ciudad totalmente llena de corrupción, pues predicó el mensaje de arrepentimiento que Dios mandaba hacia esa ciudad. El clamor que se elevó en las calles de la ciudad impía se transmitió de unos labios a otros. Empezaron a comunicar todo ese clamor que venía Jonás a predicar a Nínive, hasta que todos los habitantes hubieron oído el anuncio. Sorprendentemente, el Espíritu de Dios hizo penetrar el mensaje en todos los corazones e indujo a multitudes a temblar por sus pecados, y procedieron a arrepentirse en profunda humillación. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vestiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el clamor hasta el rey de Nínive, y dice que levantóse de su silla y echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se les cubra de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Quién sabe si volverá y arrepentirá Dios, y se arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos. El Señor tocó el corazón de las personas de Nínive. El Señor trabajó por medio de su Santo Espíritu, que es la tercera persona de la deidad, la que convence de pecado, la que te lleva a toda verdad. Y hoy por hoy hay muchos que niegan este poder que viene de Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo te convence de pecado, te dice: por ahí estás mal. Es la famosa vocecita que tú tal vez dices es la conciencia, pero que te va transformando y te ayuda a llegar a una verdad. Ay de aquel que niegue y rechace el Espíritu Santo, porque es el pecado imperdonable. Y este rey de Nínive aceptó las correcciones del Espíritu Santo y dijo: me levantaré y me arrepentiré y proclamaré ayuno y haré la voluntad de Dios. Dios quiere que actuemos así en este momento. Todavía la gracia no se ha terminado, pero está a punto de terminarse, querido hermano. Quiere que tú procedas a arrepentimiento. Quiere que hagas las cosas bien. Que te sometas no por miedo, sino por amor a su santa ley. Y que te conviertas y alcanzarás misericordia. Y dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino.
y arrepintióse del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. Qué bella es la misericordia de Dios. Dios todavía tiene misericordia para este mundo, pero este mundo está a punto de entrar en un momento de sentencia y no de juicio. Porque el juicio se está efectuando en estos momentos. Quizás tu nombre esté siendo pasado en estos momentos, o luego, no sabemos cuándo. Pero Dios quiere que tú procedas a arrepentimiento. Nínive fue salva por ese momento y todos estos habitantes se arrepintieron. Hasta después de muchos años más tarde, volvió los hijos de estas personas y procedieron al orgullo jactancioso y esta ciudad fue destruida. El mundo está a punto de fallecer, hermanos. Viene un juicio más grande que lo que era Nínive. Dios quiere que todos hagamos su voluntad. Dios quiere que todos procedamos a arrepentimiento. Y esta lección de Nínive constituye una lección para los mensajeros que Dios envía hoy. Cuando las naciones o cuando las ciudades de las naciones necesiten tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios, como los ninivitas de antaño, Dios quiere que estos personajes que se dicen siervos de Él trabajen con ahínco. Los embajadores de Cristo de esta época han de señalar a los hombres el mundo más noble, que se ha perdido mayormente de vista a Jesús. Hemos perdido de vista a Jesús. Y mediante sus siervos el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener la herencia inmortal. El Señor insta a hacer tesoros junto al trono de Dios, no en esta tierra. Con rapidez y seguridad hoy en día se está acumulando una culpabilidad casi universal sobre los habitantes de las ciudades. Por causa del constante aumento de la resulta impiedad. La corrupción que prevalece supera la capacidad descriptiva de la pluma humana, queridos hermanos. Cada día nos comunica nuevas revelaciones de las contiendas, de los cohechos y los fraudes. Cada día nos trae aflictivas noticias de violencia y iniquidades, de la indiferencia hacia el sufrimiento humano. Ya no hay amor, hermanos. Parece ser como que el amor se ha acabado. No hay amor con Dios porque no se le guarda su santa ley, y mucho menos con el prójimo, porque el mundo rechaza a Dios y dice no conocerlo. Cada día se atestigua el aumento de la locura, homicidios y los suicidios y las corrupciones, hermanos. Dios quiere que todos nosotros procedamos a arrepentimiento. Mucha gente dice que la Biblia ya es un documento que está obsoleto. Ya no se lee la Biblia. Y noten que en la prédica Noé también predicó igualmente como lo hizo Jonás. Y Noé, con sus prédicas y el Espíritu Santo, alcanzó a todos, pero los únicos que quisieron participar del arrepentimiento y el cambio fueron solamente 8, Noé y su familia. Quizás tuvo más alcance la predicación de Jonás porque toda una ciudad participó de ese cambio. Pero Noé, antes del diluvio, predicó y solo 8 se salvaron. Dice la Biblia, y el escrito está, que la venida de Cristo será como en tiempos de Noé. No va a ser un gran grado de personas ni multitudes que se van a salvar. Van a ser un remanente. Quiera Dios, querido hermano que estás escuchando este tema, que tú estés dentro de ese remanente. Hoy en día muchas personas piensan que el cristianismo se logra estando dentro de una religión,
estando dentro de un templo o haciendo apariencia de piedad. Pero realmente, queridos hermanos, la relación con Dios es lo más importante. Tú eres la iglesia, no un templo hecho de piedra. Dice la palabra de Dios que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios quiere un templo que sea tu templo, tu cuerpo. Dios quiere que tú abras el corazón a Dios. Dios quiere que tú procedas a arrepentimiento y hagas las cosas como Él dice, no como nosotros decimos. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión. Sin embargo, en esta época nuestra, cuando hombres y mujeres tienen tanta oportunidad de familiarizarse con la ley divina, según se revela en las Sagradas Escrituras, el gran príncipe del universo no puede contemplar con satisfacción las ciudades impías, donde reina la violencia y el crimen. Debemos salir de las ciudades, sí. Debemos ir al campo a sembrar las cosas que debemos sembrar. Desde hace buen rato esto lo hubiéramos hecho. Porque las ciudades, pues en algún momento, el juicio de Dios va a caer también sobre estas ciudades. Y como hoy lo vemos, se producen cosas dentro de las ciudades que son alarmantes. Torres que se caen, contaminación, trenes que producen una contaminación. Además, sumado la corrupción, homosexualismo y todo lo que se ve hoy en día, como en los días de Lot y de Noé. Se está acercando rápidamente el momento en que Dios acabará con su tolerancia hacia aquellos que persisten en la desobediencia. Dios quiere que procedamos a arrepentimiento, queridos hermanos, y tome esto no como una prédica de señalamiento, no, para nada, sino tómela como un clamor de este siervo de Dios, para que todos empecemos a buscar de Dios, no en iglesias, sino en tu corazón. Dice la palabra de Dios que tú eres templo del Espíritu Santo. Más bien, hoy los sistemas religiosos prácticamente están contaminados de corrupción y de muchas cosas que no vale la pena decirla en esta prédica. Pero Dios quiere que tú te entregues en espíritu de verdad. Dios quiere que abras el corazón ante Cristo. Dios nos está concediendo un tiempo de gracia, pero la paciencia divina se está agotando. Tal vez el Señor ha soportado por mucho tiempo, pero Dios ha enviado misericordiosamente amonestaciones por parte de sus siervos para salvar a este mundo, pero la gente continúa rechazando. Y recuerden que el único pecado imperdonable es el rechazo contra el Espíritu Santo. Ya está muy cerca el momento que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios y el hombre continúa comiendo y bebiendo, dándose en casamiento, comprando, pensando en negocio. Y les quiero decir honestamente, queridos hermanos, que el mejor negocio que puedes hacer es entregar tu vida a Cristo, en espíritu y en verdad. Dios quiera, queridos hermanos, que estas palabras pues produzcan en tu corazón un deseo ferviente de buscar un cambio en tu vida. Y que nos entreguemos totalmente a Cristo antes de que todas estas fuerzas que vienen del cielo hagan ceniza a este mundo. Dios quiere que todos hagamos ese cambio. Recordemos lo que dice Mateo 24:44. Y este es el mensaje de Dios por los habitantes de la tierra hoy. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la tierra a la hora
que no pensáis. Todo lo que está sucediendo, hermanos, no es casualidad. Todas las corrupciones y todas las cosas que están pasando en este momento no es casualidad. Todo está escrito. Y que tu oración sea así. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie. Débil, ánimo me das. Al enfermo, Señor, da salud. Vista das al que no ve. Ayúdame a ver a mí también, Señor, porque tal vez estoy ciego en los placeres de este mundo, pero quiero oír y ver de tu bondad, y quiero que ese manto de justicia tuya me cubra por siempre. Y con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. Esa debe ser la consigna de cada persona que ama a Jesús. Dios te bendiga y recuerda que tal vez en algún momento podremos disfrutar de esa compañía de Cristo y decirle al Señor: gracias, Señor, porque me has salvado de perecer. Gracias por darme la vida eterna, oh Padre, y vivir eternamente con Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que en tu vida siempre se manifieste la paz. Bendiciones.